crié a mi sobrino como a mi propio hijo porque mi hermana no lo quería, ahora su hija tiene celos de su hermano porque son pobres. Soy una mujer de 43 años, cuando tenía 18 años y cuando mi hermana de 47, tenía 22 en ese momento tenía mi sobrino, llamémosle Lucas, con su entonces novio, ahora marido. Mi hermana y su marido no tenían ningún interés en Lucas cuando nació, así que tomé el papel de cuidar de él. Conseguí que mi abuela, que es un ángel, lo cuidara mientras yo cursaba mi último año de instituto a cambio de que yo limpiara y cocinara para ella los fines de semana. Mis padres tampoco me ayudaban mucho, me daban unos $100 al mes por Lucas, y si tienes un hijo sabes que no es mucho. Mi abuela y yo éramos las únicas que cuidábamos de él. Un año después de graduarme en el instituto me echaron con mi sobrino porque mis padres, mi hermana y su marido ya no querían tratar con nosotros. Mi hermana me dijo que ojalá nunca lo hubiera parido. Inmediatamente acudí a mi abuela y fuimos a un abogado especializado en derecho de familia y conseguí su custodia y mi hermana y su marido me cedieron sus derechos. Vivía con mi abuela y cuando iba al colegio comunitario y a mi trabajo a tiempo parcial, ella cuidaba de mi hijo, Lucas. Fue mucho trabajo, especialmente cuando mi abuela falleció cuando mi hijo tenía 6. Mi abuela me dejó el 90% de sus cosas en su testamento, lo que provocó que mis padres y mi hermana se pusieran en contacto conmigo con falsas intenciones de conocer a mi hijo y a mí para reconectar. Eso no duró mucho y les dije que podían actuar bien o no volver a vernos. Mi padre decidió reconectar de verdad con mi hijo y conmigo y ahora estamos muy unidos, mientras que mi madre y yo no hablamos mucho pero trata bien a Lucas. Cuando Lucas tenía 8 años, mi hermana y yo nos quedamos embarazadas y fue entonces cuando mi hermana decidió que quería recuperar a mi hijo y empezó a decirle que mi marido y yo ya no le querríamos cuando llegara mi hijo de verdad. Mi marido conoció a mi hijo cuando tenía 5 años y ya llevábamos juntos un año antes de que conociera a mi hijo. Mi marido trata a Lucas como si fuera suyo y nos casamos cuando mi hijo tenía 7 años y lo adoptamos cuando tenía 9, con el permiso de mi hijo. Descubrimos que mi hermana decía esto cuando un día rompió a llorar pidiéndonos que no le dejáramos después de que le dijéramos que eso nunca pasaría. Nos explicó lo que decían mi hermana y su marido. Lucas sabe que no es mi hijo biológico pero es mi hijo. Después de eso volví a cortar el contacto con mi hermana y su marido e hice terapia familiar y terapia individual para mi hijo. Cuando tuve a mi hijo, un embarazo, 2 hijos, dejé claro que nuestro amor por él, Lucas, no cambiaba. Cuando mi hermana me contactó unos 2 años después decidí bajar el contacto con ella con el visto bueno con mi hijo y mi marido. Mi marido y yo vivimos cómodamente mientras que mi hermana y su marido a veces pasan apuros económicos. Mis hijos hicieron actividades extraescolares, recibieron los regalos que querían y realizaron un gran viaje familiar en verano. Mientras que mi hermana y su marido no podían permitirse mucho. Así que cuando mi sobrina tenía alrededor de 9 años mi hermana empezó a hacer comentarios sobre cómo tenía que pagar por esto o aquello para mi sobrina pero yo le dije que no era mi trabajo. Le di a mi sobrina los regalos que quería, la llevé a pasear de vez en cuando, pero ni de lejos como trataría a mis propios hijos. Ahora mi hijo segundo va a cumplir 17 años y mi marido y yo hablamos de comprarle un coche barato para empezar. Hicimos lo mismo con Lucas cuando tenía 17 años. Mi sobrina también va a cumplir 17 y al parecer mi hermana le dijo que también le iba a regalar un coche. El caso es que mi hermana no puede permitirse comprarle un coche, así que me lo pidió a mí, pero yo le dije que no iba a comprárselo. Que no le prometí uno y que no es mi trabajo conseguirle uno. Entonces mi hermana se enfadó y no me habló durante un tiempo. Cuando llegó el 17 cumpleaños de mi hijo le sorprendimos con un coche. Mi sobrina me llamó un par de días después gritando y llorando, preguntándome por qué la odio y por qué no puedo tratarla igual que a su hermano. Le dije tranquilamente que las cosas eran diferentes, su hermano es mi hijo mientras que ella es mi sobrina. Soy su tía y nada más, que como tía mi trabajo eran los regalos de cumpleaños, los regalos de Navidad y aparecer cuando importaba, eso era todo. Que su hermano siempre será más para mí de lo que ella nunca será. Entonces mi sobrina empezó a gritarme otra vez diciéndome que estaba siendo injusta y colgó. Entonces mi hermana me llamó para reprocharme que tenía que hacer más, le dije que si no le hubiera prometido un coche a ella o mi dinero a mi sobrina nada de esto habría pasado.
Han pasado un par de días y estoy recibiendo llamadas de algunos familiares y amigos de mi hermana llamándome zorra y otras cosas. Sí, me siento mal porque mis hijos sí crecieron con más y supongo que podría haber ayudado más. Entonces estuve por lo que le dije a mi sobrina.